pastor Pepe en la red. Cuando pensamos en los acontecimientos que se han llevado a cabo en los últimos días y que en el día de ayer celebramos, el mundo celebró el nacimiento de Jesús el Mesías. Y el tema de la fecha del nacimiento de Jesús es un tema que trae muchos debates y no vamos a ocupar nuestro tiempo en ese debate si Jesús nació un 25 de diciembre o hay quienes dicen, historiadores dicen que posiblemente ubican su nacimiento en abril, en algún momento durante el mes de abril. No vamos a considerar eso en el día de hoy, pero sí vamos a considerar lo siguiente, que la historia del mundo no es la historia del mundo, sino es la historia de Dios como Dios soberano que se allega a cada uno de nosotros. La historia del mundo no es la historia del mundo, sino que es la historia de Dios. Y a través de todas las escrituras vamos a ver cómo el Señor soberanamente ha estado orquestando todo todos los hechos y todos los sucesos, aún de la misma historia, para llevarnos a ese momento en que Jesús ocupe el centro de nuestras vidas, el centro de nuestra salvación, nuestra redención. Siempre hemos dicho que desde antes de la fundación del mundo, Dios se propuso en sí mismo un pacto que fue señalado, que fue ratificado y fue ejecutado a través del Hijo, Cristo Jesús, a través de su muerte, a través de su resurrección y a través de su ascensión. Y esa es la historia redentora. Y nosotros como miembros de la iglesia del Señor, lavada y limpiada por la sangre de Cristo Jesús, tenemos el privilegio de ser parte de esa historia redentora, aún en este tiempo en la iglesia. Le ha dado a la iglesia ese privilegio, esa dicha. En Efesios capítulo 1, ¿verdad? Habla sobre todas las cosas de el propósito eterno de Dios y habla específicamente que es de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y cuando vemos con mucho detalle la epístola a los Efesios del apóstol Pablo en el capítulo 1, habla mucho acerca que todo es en Cristo, todo es en Él, todo es a través de Él, señalando a Cristo. Pero entonces saltamos varios versículos, ¿verdad? Y dice, en el versículo 22, dice que sometió todas las cosas bajo sus pies. Está hablando de que todas las cosas, está hablando del señorío de Cristo, está hablando del reinado de Cristo sobre todo principado, sobre toda autoridad, está hablando de la supremacía de Cristo Jesús y dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, al cuerpo redimido por la sangre de Cristo Jesús. Eso somos tú y eso soy yo. Qué glorioso es saber que
Él sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está hablando de que Jesús, Cristo, es la cabeza de la iglesia. Versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia como la plenitud de Cristo. Y nosotros en Cristo Jesús tenemos ese privilegio de proclamar las virtudes de Cristo Jesús, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues bien, la historia del mundo no es la historia del mundo, sino la historia de Dios ejerciendo su soberanía y su autoridad sobre toda su creación. Y vamos a ver aquí en el pasaje que nos toca en el día de hoy, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, es un pasaje que es muy conocido y que básicamente eh, toca aspectos de la historia de Dios, cómo Dios orquestó el advenimiento de Jesús en cumplimiento con las profecías y todo lo que había sido dado en el Antiguo Testamento desde el punto de vista político y económico. Lo vamos a ver también desde el punto de vista de las señales que fueron dadas. Lo vamos a ver también desde el punto de vista de cómo esas señales, esas profecías y esas señales sirvieron como confirmación de que Jesús era el Mesías, el Cristo, el que habría de venir a redimir a su pueblo. Y vamos a verlo en el libro del Evangelio según la San Lucas, capítulo 2. Y dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Vamos a considerar qué es lo primero que observamos aquí. Observamos que el emperador Augusto César, que dicho sea de paso era sobrino, nieto de Julio César, él decretó un sistema de censo y decretó un sistema de censo basado en empadronamiento, o sea, cada cual buscar su su propio linaje, su propia genealogía en las ciudades y de nacimiento donde la familia se encontraba. Y entonces por eso es que habla aquí de que José subió de Galilea, de Nazaret, Galilea, a Judea, a la ciudad de David, porque tenían cada cual que buscar sus antecedentes, la línea genealógica en las ciudades donde habían nacido. Pero el otro tema es el siguiente. El sistema de empadronamiento tenía y de censo tenía un impacto en lo que tenía que ver económico, porque había que hacer un censo cada cierto tiempo para entonces poder así fijar un sistema de recaudación de impuestos, de recaudos. Y entonces eso era la manera en que se hacía, ¿verdad? Sabiendo acerca de las familias, cuántos eran, se tenían que escribir y todas esas cosas.
Ahora bien, ese es el impacto político, ese es el impacto económico y cómo Dios lo orquestó. Fíjense lo que leemos en el versículo 6. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y conocemos la historia de que María estaba encinta, conocemos la historia de que María fue concebida por el Espíritu Santo y que José y María eran jóvenes y que un ángel le confirmó a María la llegada de su hijo Jesús, le llamará por nombre Jesús, y luego le confirma por sueño a José, ¿verdad? De que no de que confirmándole que María no le había sido infiel, de que María había concebido y iba a dar a luz el Hijo del Altísimo, Jesús. Pues bien, llegó ese tiempo del alumbramiento y dice, dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y nació en un pesebre. No había lugar donde pasar la noche, no había hospedería, porque en el tiempo del censo los hoteles estaban, ¿verdad? Las casas de huéspedes y demás estaban todas llenas porque todo el mundo estaba yendo a las ciudades naturales. Pues bien, versículo 8 dice, habían pastores, queremos ver esta escena. La siguiente escena es la escena de los pastores. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Estamos viendo aquí que habían pastores en la misma región, habían pastores haciendo sus trabajos, ¿verdad? Guardando, vigilando durante la noche todo su rebaño, y de repente un ángel del Señor se les aparece. Ahí vemos la señal del ángel del Señor que les dice que no teman, les asegura, les confirma que ha nacido un Salvador en la ciudad de David. Y luego les dice específicamente cuáles son, cómo ustedes se van a dejar llevar, qué criterio ustedes van a utilizar para dejarse llevar, para saber que en realidad ese bebé es el Salvador. Dice, lo encontrarán envueltos en en pañales, acostado en un pesebre. Y como si fuera poco, eso no se quedó así. Como si fuera poco, vemos que de repente apareció una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Yo me puedo imaginar unos pastores que no tenían mucha escolaridad, que tenían mucho trasfondo, no tenían mucho conocimiento, posiblemente eran analfabetas. Y lo único que conocían era acerca de cómo cuidar su rebaño.
Yo me puedo imaginar esa experiencia tan sobrenatural, tan, tan increíble. Primero de un ángel que les hable y les diga y les indique, pero con eso una multitud de huestes celestiales y en una adoración y una proclamación de gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso tiene que haber sido una experiencia increíble. Y fíjense la respuesta de los pastores. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos qué ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Entonces, yo quisiera, esto nos trae una pregunta que tiene mucha vigencia en nuestras vidas. ¿Tú recuerdas aquel día en que tú escuchaste la palabra del Evangelio? Posiblemente estabas en una necesidad, posiblemente de una manera que no te esperabas. Dios se revela a tu vida. Dios se revela, la palabra es proclamada, la palabra del glorioso Evangelio es proclamada a tu vida. Y esa palabra trajo convicción, primero convicción de tu necesidad, segundo convicción de que no hay otro camino, no hay otra cosa, no hay otra respuesta que el mundo pueda dar, sino que la palabra del Evangelio, del glorioso Evangelio. Y a su vez, la palabra trajo convicción. La palabra reveló tu necesidad, reveló tu condición. Y el Espíritu Santo trajo esa confirmación en tu vida de la voz del Espíritu Santo hablándote y reafirmando de que esa palabra del Evangelio es verdad y es la palabra que tú necesitas. Y por causa de esa voz del Espíritu Santo, recuerdas ese día, ese momento en que tú respondiste, sí Señor, ven a mi vida, toma mi vida, cambia todo mi ser. Es que cuando Dios se revela a tu vida, cuando Dios se muestra, causa una respuesta inevitable de parte nuestra. Es Dios que lo propicia, es Dios que lo orquesta, es Dios que hace la obra. Él es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Nuestra salvación es por causa de que Dios es soberano aún sobre nuestra propia salvación, sobre nuestra propia redención. La historia del mundo no es la historia del mundo, sino la historia de Dios ejerciendo su soberanía sobre todas las cosas. Y fíjense, los pastores vieron al ángel anunciando. Y los pastores luego vieron las huestes celestiales proclamando la gloria de Dios en las alturas. Y luego de eso, dice, vamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido. Versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Vemos aquí la señal, vemos aquí primero el trasfondo, lo que en inglés sería el setting.
el trasfondo histórico, lo que estaba en la hegemonía global de lo que estaba ocurriendo, y política y económica. El emperador Augusto César proclama y decreta un censo. Y ese censo hace que todos vayan cada cual a su ciudad de nacimiento y sean empadronados. Y eso que tenía un impacto político y económico con respecto a la recaudación de impuestos, es algo que Dios utilizó para confirmar aquello que decía en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, que si me permiten, vamos a buscarlo ahora rápido. Miqueas capítulo 5, versículo 2, que dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dios utilizó algo natural, como el decreto de un emperador, para cosas que tenían que ver con el plan redentor, el plan soberano de Dios, cosas de un carácter eterno y espiritual en nuestras vidas, pero que se cumplió aquí en este mundo, en la persona de Cristo Jesús. Eso es lo primero. Dios utiliza lo natural, el decreto de un hombre pagano para las cosas de su reino. Número 2, Dios da señal y se le aparece a lo que Pablo diría en Corintios, a lo vil y menospreciado de este mundo, a pastores. Y se le aparece y les da señal. Y no solamente señal de un ángel, sino señal de huestes celestiales. Tercero, esa señal fue confirmada. Testimonio. Testimonio. Cuando esos pastores se presentan ante Josué y ante María, confirmando y contándole las maravillas. La maravilla de lo que les había acontecido acerca del niño. Y fíjense una cosa en el versículo 19. Dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. O sea, María no fue apresuradamente o impulsivamente a tomar esto como algo para tomar ella ventaja, sino que ella fue considerando los sucesos uno a uno y dice que los guardaba en su corazón, los ponderaba los meditaba en su corazón, los ponderaba, los desmenuzaba en su corazón. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir en este tiempo? Y así mismo, cuando Jesús vino a nuestras vidas, llega un momento que empezamos como a ver que las cosas se van aclarando dentro de nosotros. ¿Dónde estábamos antes? ¿Qué es lo que Dios nos ha presentado a través de su evangelio? Y empezamos a ver cómo Dios se va desdoblando ante nosotros. Y eso es algo que lo vamos viendo y va tomando más solidez en nuestras vidas y va causando madurez en nuestras vidas hasta que llegue un momento que nos vayamos con el Señor o que Él venga a recoger a su iglesia, cualquiera de las dos que sea primero. Pero bien, eso es algo que ocurre paulatinamente. María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Versículo 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído, como se les había dicho. Entonces, los pastores que vieron al ángel, les dieron la señal, vieron huestes celestiales cantando gloria a Dios en las alturas, les confirmaron la señal a José y a María, regresaron. Se tornó eso en alabanza y gloria a Dios.
Y eso es lo que se torna en nuestras vidas cuando Dios se manifiesta en nosotros. Un canto de adoración, un canto, una expresión de alabanza y adoración al Señor. Y con esto quisiéramos considerar, ¿verdad? Hemos visto la estampa de la parte geopolítica, hemos visto la estampa de los pastores, pero ahora vamos a ver, conforme a la ley, cómo el pasaje continúa en el versículo del 21 al 40, cómo Jesús fue presentado conforme a la ley en el templo. Leemos en el versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Aquí vemos una intervención divina, una intervención del Espíritu Santo revelando, mostrando. Jesús, un bebé, todo hombre y todo Dios, y como hombre en su niñez, él tenía que ser presentado conforme a la ley de Moisés, que hablaba luego de pasado 8 días de circuncidar y se presenta en el templo. O sea, está hablando todos esos rituales conforme a la ley, de los cuales Jesús vino a cumplir a un recién nacido. Jesús no venía a abrogar la ley, sino que Él venía a cumplirla. Él la cumplió en su carne, su propia carne. Pues bien, allí había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y fíjense las cualidades de ese hombre. Dice que era justo, piadoso. Él esperaba la consolación de Israel. Él esperaba ese momento en que Israel fuera redimida. Pero fíjense, dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y fue ese mismo Espíritu Santo que le había mostrado que Simeón no iba a morir antes de ver al ungido de Dios. Y ese mismo Simeón, versículo 27 dice, movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aquí Simeón está declarando algo por el mismo Espíritu de que esa salvación sería también sería revelada, sería luz para los gentiles también. No solo limitaba a Israel. Y gloria de tu pueblo Israel. ¿Por qué? Porque de los judíos nació Jesús, ¿verdad? Así que, y luego dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre María,
He aquí que este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y ese versículo a mí me habla de controversia. Me habla de que algunos le van a seguir y otros van a caer por causa de Jesús. Y luego dice, y una espada traspasará su misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Está hablando, está haciendo como es como un tipo de premonición, ¿verdad? De anticipación de lo que Jesús habría de pasar, de que su muerte sería en una cruz, clavado en una cruz, y de que una vara traspasará, una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquello que dice en Hebreos capítulo 4, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta los huesos y los tuétanos y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Está hablando, está haciendo una conexión entre Jesús, el Logos, la palabra viva, el verbo hecho carne, y que Jesús, ese bebé que nació en un pesebre, que fue dedicado, que fue circuncidado, fue consagrado, que estaba siendo bendecido, fue confirmado. El mismo Simeón vio la confirmación por el Espíritu Santo. Ese bebé iba a morir en la cruz, su muerte, su sacrificio. Luego vemos aquí en el versículo 36, estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hasta 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Vemos aquí primero a Simeón, hombre piadoso, justo, que estaba orando por la consolación de Israel y era lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y aquí vemos una mujer que era profetisa, que era viuda y que no se apartaba del templo y que servía de noche y de día con ayunos y oraciones. Versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Había un elemento proclamador. Ese niño que estaba siendo, no solamente fue confirmado, no solamente recibió adoración, no solamente recibió bendición, no solamente recibió un encargo, sino que ese niño estaba siendo proclamado por Ana, una mujer mayor de edad, viuda, profetiza. Versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor y volviendo a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Bendito el Señor. Consideremos lo siguiente. ¿Qué señal has visto en tu vida que te dice que Jesús es quien es? Esa confirmación ha llegado a nosotros por medio de la palabra y por medio del Espíritu, el Espíritu Santo que nos da la certidumbre de que somos hijos de Dios. Somos hijos en el Hijo. La semana pasada el pastor Julio compartía de que un hijo nos es dado. Y dice que el principado será sobre sus hombros.
y llamará a su nombre, ¿verdad? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y esa realidad, ese niño que nació en un pesebre, es el mismo Dios que se reveló hacia nuestras vidas, que presentó el camino para que tú y yo fuésemos salvos y para que seamos afirmados y confirmados en la realidad de que no hay nada ni nadie fuera de Jesús y que en Él todos nosotros somos completos. En Él todos nosotros somos aceptos en el amado. Y en Cristo Jesús, el llamado a proclamarle en tiempo y fuera de tiempo. En este último mensaje, en este último servicio del año 2021, ¿cuál es tu anticipación para el próximo año? Dice el cántico, en mi país dice que un año que viene y otro que se va. Si es así, no hay un sentido de propósito claro y definido. Pero si en este año que cierra, en estos próximos días, y que comienza un nuevo año calendario, esa realidad de Cristo Jesús en nuestras vidas es robustecida en nosotros y se hace cada vez más fuerte para nosotros ser proclamadores de las inescrutables riquezas de la gracia y de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Entonces ha habido crecimiento en nosotros. La verdad es en nosotros. Estamos en el verdadero. Estamos en la verdad porque Cristo es en cada uno de nosotros. La historia del mundo no es la historia del mundo, sino la historia de Dios, soberano sobre todas las cosas. ¿Buscas contenido que te edifique espiritualmente? Suscríbete al canal de YouTube de Pastor Pepe en la Red. Aquí encontrarás contenido gratuito en español, creado para ti. Disfruta de enseñanzas expositivas a la luz de la palabra de Dios en Pastor Pepe desde el púlpito. Y explora temas de interés general y de la actualidad en Notas Sueltas. Además, deleita tu alma con música original que te eleva y te inspira en José R. Bass Music. Nuestro contenido está disponible en todas las plataformas de descarga, para que puedas acceder a él en cualquier momento. No te pierdas nada. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Visita pastorpepe.com para más información. Pastor Pepe en la red.